Muy buenos días a todos ustedes. Como lo habíamos visto en lo que refiere a los agentes del Estado, en síntesis son servidores públicos. El término definición de agentes del Estado está caracterizado hacia las fuerzas militares, policías y las demás. Para lo que se ha dado a conocer en lo referido a la presunta relación laboral encubierta, hubo una presunta práctica que se ha venido dando desde hace muchos años en los cuerpos voluntarios. Con referente al tema, subcontratación relación laboral encubierta, Carmen Áñez Hernández, Yunesca Navarro, edición Telos 2012. Cuando un empresario o patrono adquiere o contrata sin las debidas normas de un contrato de trabajo, sin duda comete un fraude laboral o lo que se llama en el mundo del trabajo relaciones laborales encubiertas o fraudulentas. Las élites económicas realizan los más poderosos esfuerzos para lograr que sus actividades económicas se efectúen sin cumplir la normativa social mínima. En este contexto, la reducción o la anulación del ámbito de la relación de trabajo constituye una de las principales causas de la desprotección de los trabajadores. Las nuevas modalidades contractuales para regular el mercado de trabajo son atípicas. Las mismas constituyen otro tipo de figura que, englobando el trabajo humano dependiente por imperio de la precarización normativa, han pasado a convertirse en un típico caso de fraude laboral, ya que carecen de los beneficios del contrato de trabajo, basado fundamentalmente en la promesa futura de contratación formal una vez concluida la experiencia. Este fraude se realiza con el propósito de reducir los costos de la contratación de la mano de obra, desconociendo los beneficios sociales básicos que las normativas laborales definen para la protección de los trabajadores. En la actualidad, el fraude se materializa de diferentes formas, pero todas tienen como propósito que el empleador oculte una relación laboral para que el trabajador goce de una mejor protección. Pero el disfraz o la simulación de una relación de trabajo con un contrato civil o mercantil es la peor, ya que se pierde la relación jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la relación que existe entre una persona denominada el empleado o el asalariado y otra persona denominada el empleado, a quien aquella proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Oficina Internacional del Trabajo 2005. Vinculado a lo planteado, se opina que en virtud del fenómeno globalizador de nuestro tiempo no es posible escapar de la alteración de las regulaciones ordinarias de las relaciones laborales para convertirlas en precarios trabajos, aceptando el trabajador una vinculación laboral por el patrono bajo una fingida relación mercantil. Todo ello con el propósito del sector patronal elevar desmesuradamente sus ganancias y beneficios sin que realmente se retribuya y el esfuerzo real del laborante. Al encubrirse la relación laboral, se acentúan las afectaciones en el trabajo. A grosso modo se señala la pérdida de su valoración personal. El trabajador no se percibe como un sujeto integrado a una organización, sino que se siente como una especie de comodín, permeable a las necesidades del mercado. Se afecta la previsibilidad futura, ya que carece de estabilidad en su medio laboral, y se pierde la solidaridad laboral, debido a que el trabajador solo se interesa por su posible permanencia en el cargo a través de la renovación de su contrato de trabajo. Evidentemente, las consecuencias del contrato encubierto provocan la casi desaparición de la seguridad laboral ante la inestabilidad del trabajador en el puesto de trabajo. Se viola el trabajo como un derecho y un deber social, por tanto se considera un artículo de comercio, desacatando la libertad de asociación y la dignidad del trabajador, quien trabaja arduamente para asegurarse la vida, la salud y un nivel económico digno. Según recomendación 186 de la OIT del 2006 sobre la relación de trabajo y según las experiencias de regulación de algunos países, las relaciones laborales encubiertas son un fenómeno extendido y disfrazado en diversas modalidades de contratación que se presentan aparentemente como legales. Las actividades en las que este fenómeno se produce con mayor frecuencia son las siguientes: programas de becas o pasantes universitarios, pseudocooperativas de trabajadores, trabajo en organizaciones sin fines de lucro, donde la labor se disfraza de voluntario, y demás sectores. Dicha situación se afianza ante una economía que manifiesta una transformación dirigida hacia la globalización, que busca una economía virtualizada, mayor productividad y competitividad a menor precio. Este requerimiento necesita la transformación de las leyes que rigen las relaciones laborales acorde al sistema económico, que se fundamenta en la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia, pero fundamentalmente debe regularse el uso del trabajador,
Pareciera que se establecen condiciones orientadas al progreso del empleador a costa de la clandestinidad laboral. En consecuencia, se disminuye la protección social que les corresponde a los trabajadores, lo cual representa un fraude legal que se realizan con el objeto de evitar la aplicación de las leyes laborales. En cuanto a relaciones laborales encubiertas, las sentencias de la Corte Constitucional T1058 del 2007, de acuerdo a las manifestaciones hechas por el actor, las que demás no fueron desvirtuadas por la parte accionada, se extrae que el señor laboró por 11 años de servicio de la empresa Aseo Capital, lapso de tiempo durante el cual dicha sociedad se limitó a rotar las empresas de servicios temporales, situación esta que es naturaleza de los contratos celebrados por el trabajador, la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, pues como se dijo, los mismos fueron concebidos a fondo de ser desarrollados de manera temporal y como se evidencia en el presente asunto, esta figura ha perdurado a través de un número considerable de años, disfrazando de esta manera una relación laboral que se debería desarrollar a través de otro tipo de contrato laboral. Máxime si se tiene en cuenta que la materia y las causas que dieron origen al respectivo contrato aún subsisten. En consecuencia, es claro que en este caso no se trata de un trabajador en misión, sino uno que desarrolla una labor permanente, por lo que su vinculación no debió corresponder a uno de aquellos temporales, pues es evidente que pueda tratarse de una relación laboral permanente encubierta, lo que no permite al trabajador tener un derecho a una estabilidad del empleo. Sentencia T510 del 2015. La relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o haya finalizado la obra para la cual fue contratado. Sin embargo, es claro que de acuerdo con la ley, este tipo de relación laboral no puede exceder de un año, porque indebidamente se debe evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales en la práctica se convierten en permanentes, ya que de este modo se desconocerían los derechos prestacionales de los trabajadores. Así las cosas, en el evento de que la necesidad del usuario por el servicio a los trabajadores en misión sea permanente, debe acudirse a otra forma de contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios temporales. Es claro que en este caso no debería tratarse de un trabajador en misión, sino uno que desarrolla una labor permanente, por lo que su vinculación no debió corresponder a una contratación temporal. Así las cosas, presuntamente podemos estar en presencia de una relación laboral encubierta que no le permite al trabajador tener derecho a una estabilidad en el empleo. Cabe recordar que se debe evitar que persista la tendencia de sustituir trabajadores permanentes o temporales, pues como se señaló, siempre que subsistan las causas y la materia que dieron origen a la relación laboral, la misma no puede dar por terminada y se debe propender por la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que han cumplido a cabalidad con las labores encomendadas. Sentencia 614 del 2017. En consecuencia, al contrario de lo alegado por la empresa de servicios temporales o de servicios postales nacionales S.A., se encuentra demostrado en el expediente que las funciones fueron desarrolladas por la demandante. No pueden calificarse como transitorias, pues fueron funciones que desempeñó a lo largo de un periodo superior al especificado por la ley. Por ende, es claro que en este caso no se trata de una trabajadora en misión, sino una que desarrolló sus labores en forma permanente, cumpliendo un horario y acatando las órdenes impartidas por la empresa de servicios postales nacionales, por lo que su vinculación no corresponde a la de un trabajador en misión, sino a una relación laboral permanente encubierta, lo que no permitió a la demandante en derecho a la estabilidad laboral. Es decir, la desnaturalización de esta relación laboral tuvo un impacto negativo directo en los derechos de la demandante. Cabe recordar que se debe evitar que persista la tendencia de sustituir trabajadores permanentes por temporales, pues como se señala, siempre que subsistan las causas que dieron origen a la relación laboral, la misma no puede darse por terminada y se debe propender por la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que han cumplido a cabalidad con las labores encomendadas. Estas sentencias están enfocadas hacia las relaciones laborales encubiertas y muy posiblemente estas son las prácticas que se están dando al sector de voluntariado. Todo esto nos lleva a que se ha utilizado el voluntariado para la respuesta a muchas emergencias, sin importar la entidad en la que esté. Se ha distorsionado ser voluntario como una obligación. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo voluntario, en su fuente Manual de Medición del Trabajo Voluntario, edición 2011, se cita que
Los voluntarios representan una parte mucho más importante de la fuerza de trabajo de las naciones en lo que se piensa habitualmente, y las informaciones proporcionadas por el proyecto comparativo del sector sin fines de lucro realizado por el Centro Johns Hopkins en 37 países proporciona algunas estadísticas. Aproximadamente 140 millones de personas en estos países participan en alguna actividad voluntaria cada año. Esto representa alrededor del 12% de la población adulta de estos países. Si todos los voluntarios constituyeran la población de un país, sería el octavo país más grande del mundo, que se situaría entre Rusia y Japón. Estos voluntarios equivalen a 20.8 millones de trabajadores equivalentes pagados a tiempo completo, es decir, son mucho más que el número de empleados del sector de servicios de utilidad pública o de servicios públicos o servidores públicos, y un poco menos que el número de empleados del sector de transportes y la construcción en los 37 países estudiados. En resumidas cuentas, incluso con estimaciones conservadoras, los trabajadores voluntarios realizan una contribución de 400.000 millones de dólares a la economía mundial. En Canadá, su contribución al Producto Nacional Bruto es más importante que la contribución del sector de la agricultura y de la industria automotriz reunidos. Los voluntarios representan un componente considerable de la fuerza laboral de las instituciones sin ánimo de lucro. Los datos proporcionados por los investigadores del Centro Johns Hopkins demuestran que si se les convierte en trabajadores equivalente a tiempo completo, los voluntarios representan como promedio el 45% de la fuerza de trabajo de las instituciones sin ánimo de lucro, en los 36 países para los cuales se dispusieron estos datos. En Suecia y Noruega la tasa es aún más alta, con un 76% y un 63% respectivamente. Esto representa una enorme fuente renovable para resolver los problemas sociales. Incluso con una estimación moderada, el valor de la contribución en tiempo, es decir, el trabajo voluntario, es alrededor del doble del valor de la contribución en dinero. Reconociendo este hecho, la División de Estadísticas de las Naciones Unidas insta a las oficinas nacionales de estadísticas a incorporar el valor del trabajo de los voluntarios en las cuentas satélite. Además del impacto estrictamente económico, el trabajo voluntario entrega beneficios adicionales a la sociedad y a los mismos voluntarios. Proporciona una capacitación laboral importante y un acceso a la fuerza de trabajo. Es un recurso importante para tratar los objetivos del desarrollo del milenio. Los esfuerzos recientes para la erradicación de la viruela y la vacuna de los niños contra la polio, por ejemplo, no habrían sido posibles sin los millones de voluntarios que se movilizaron con este objetivo. Puede ofrecer servicios difíciles de proporcionar por los trabajadores remunerados bajo la forma de compartir los conocimientos y de modelo a imitar, por ejemplo. Refuerza la solidaridad social, el capital social, la legitimidad política y la calidad de vida de una sociedad. Contribuye a promover la inclusión social y la integración. Proporciona a los voluntarios mismos un sentimiento de satisfacción personal, de realización, de bienestar y de participación en la sociedad. El trabajo voluntario y el trabajo remunerado son más bien considerados como complementarios y no se excluyen mutuamente. Los trabajadores voluntarios se encuentran disponibles a menudo por periodos de tiempo limitados. No tienen necesariamente la experiencia precisa o las competencias exigidas para un buen empleo específico. Por otra parte, los voluntarios pueden con frecuencia contribuir en formas en que el personal remunerado pueda tener menores o mayores dificultades, por ejemplo, en relaciones de compartir las experiencias. El trabajo voluntario como la experiencia del voluntariado se encuentran reforzados cuando las tareas están organizadas de manera que se incluye la colaboración con los trabajadores remunerados. Un número creciente de organizaciones internacionales reconoce la importancia de la contribución del trabajo voluntario. Entre ellos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución del 2001 sobre las recomendaciones para apoyar el voluntariado, consideró el voluntariado como un componente importante de toda estrategia destinada a la reducción de la pobreza, al desarrollo sostenible, la salud, la prevención y la gestión de los desastres y la superación de la exclusión social y la discriminación. Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, el trabajo voluntario reviste una importancia especial para la comunidad de estadísticas de fuerza de trabajo. El trabajo voluntario es un componente de trabajo informal que atrae cada vez más la atención de los formuladores de políticas en todo el mundo.
puesto que se trata de una forma de actividad económica importante y una fuente de beneficios económicos, en especial en los países en desarrollo. En efecto, una encuesta reciente realizada por las oficinas e institutos de estadística nacionales por la Oficina Nacional del Reino Unido, en nombre de la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, reveló que la economía no observada y el empleo informal formaban parte de una de las tres primeras áreas de prioridad de las estadísticas de trabajo sobre los cuales los países miembros estimaban que necesitaban atención. El trabajo voluntario es un componente del trabajo no remunerado que es fácil de captar, puesto que puede ser diferenciado de la actividad doméstica y porque gran parte de él se realiza a través de instituciones sin ánimo de lucro, las que son consideradas como dentro del ámbito de la producción de la economía, puesto que el trabajo voluntario produce no solo rendimiento tangible, sino que también da a los individuos una satisfacción personal y el sentimiento de contribuir al progreso de la sociedad. Su medición concuerda con el énfasis que pone la Organización Internacional del Trabajo en el trabajo decente, como un medio para promover la capacidad humana, la dignidad y el sentimiento de respeto de sí mismo, como se señala recientemente en la área estadística de la OIT. No hay duda que alguna duda que el trabajo voluntario contribuye de una manera significativa a los objetivos de la OIT. Comprende tanto los objetivos económicos como los objetivos sociales en sentido amplio. La 18 Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo reconoció estos elementos en el informe de la conferencia cuando se aprobó la importancia de la medición del trabajo voluntario, no solo para reconocer la importante contribución del trabajo voluntario en la ayuda en los desastres, en la educación rural y otros programas, sino también debido a la importancia de dicha medición para que las estadísticas del trabajo, por cuanto uno de los objetivos de estas estadísticas es la medición de todos los aspectos del trabajo. Organización Internacional del Trabajo 2009. De lo hasta ahora observado y lo que se ha puesto en conocimiento ha sido también el desacato de la Ley 720 del 2001. Desafortunadamente, con la expedición de la actual Ley de Bomberos, los bomberos quedaron a la exigencia de cumplir unas determinadas horas como voluntarios, las cuales son aproximadamente 300 horas. Esto está en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Resolución 661 del 2014, modificado por la Resolución 1127 del 2018. Las unidades voluntarias o remuneradas que laboren en instituciones bomberiles deben cumplir con un mínimo de 300 horas de servicio efectivo voluntario en el año bomberil para mantener la calidad de unidad activa. Si no se cumplen estas 300 horas, el bombero voluntario queda inactivo. Este requisito se podría considerar como una obligación hacia la subordinación, según lo contemplado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Además de la prestación personal del servicio, tanto la subordinación como la prestación personal del servicio son dos elementos a los cuales se podría demostrar la existencia de una relación laboral. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Las acciones de desconocimiento y o desacato a la Ley 720 del 2001 por la cual se expide la Ley del Voluntariado. 2. La desnaturalización de la esencia o espíritu del ser voluntario. Se es ejercer una acción de servicio a la comunidad sin recibir remuneración. Y lo más importante es que aquella persona que es voluntaria ofrece, destina un tiempo, dejando a un lado sus derechos de segunda generación. ¿Y cuáles son esos derechos de segunda generación? Son los derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en las ideas de igualdad de acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales para procurar la mejor condición de vida de las personas. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos derechos están el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y a la educación. Muchos voluntarios disponen, ofrecen o destinan su tiempo dejando de un lado sus derechos de segunda generación para ejercer este servicio a la comunidad en los tiempos y momentos que se requiera, con el agravante de que obligadamente debe cumplir unas horas impuestas por una ley de bomberos, subordinación y presentación personal del servicio. Algunas entidades voluntarias tienen personal que se encuentra en transición a la pensión y ese personal solo está a la espera de cumplir las semanas o el tiempo para cumplir los requisitos de pensión. Mientras tanto, el voluntario debe comprar su uniforme, cumplir con unas horas de trabajo supuestamente voluntarias,
a cumplir un turno de horario a razón de nada, sin recibir retribución o una donación, cuando al nominador del gasto, llámese alcalde, gobernador, le plazca darle un mercado o algunos u otros pañitos de agua tibia. Esta exigencia de cumplir las 300 horas, en otros países estas horas sí tienen un costo, pero se desconoce en Colombia a no ser de que se trate de pago de horas extras. Como se va a proseguir, dichas horas de voluntario no tienen ningún reconocimiento económico porque se encubren estas horas bajo la figura de voluntario o servicios voluntarios. Con la no existencia de un acceso a derechos económicos producto de estos servicios voluntarios, que cualquier voluntario debería tener como vivienda, educación, trabajo, un salario digno, acorde al nivel de riesgo, que para riesgos laborales debería estar en actividades de alto riesgo nivel 5. Este alto riesgo supuestamente se está encubriendo es con una póliza colectiva de seguros, que posiblemente solo cubra al momento de cuando el voluntario se encuentra en misión, lo cual permite la evasión de los pagos al sistema de riesgos laborales a nivel de voluntariado. Otro tipo de presunta evasión a los riesgos laborales es que el voluntario haga de manera independiente estos aportes. Así, algunos grupos voluntarios han sido permisivos conduciendo estas malas prácticas en la administración de los riesgos, a lo que se exponen los voluntarios evadiendo al sistema de seguridad de los riesgos laborales, salud y pensión o Ley 100 de 1993. El mismo Estado ha desacatado la normativa al respecto, agraviando, abusando del voluntario, obligando a cumplir unas horas, turnos y escasitamente un sándwich y gaseosa, por la inexistencia de políticas o la corrupción de algunas entidades voluntarias, y más allá de eso la responsabilidad de gestión para compensar este año manifiesto. Desacato que data desde la expedición de la Ley 720 del 2001. 21 años han pasado. La educación al acceso a la capacitación, bien sea a nivel profesional, técnico, tecnológico. Desafortunadamente, el voluntario debe acudir a su pecunio propio para capacitarse y así cumplir las exigencias de lo enmarcado en una ley de bomberos o en otras organizaciones voluntarias, acudiendo laboralmente a empleo formal o economía informal para poderse financiar. En este aspecto de educación o capacitación a nivel voluntario, solamente existe la educación para el desarrollo humano o la mal llamada educación no formal. ¿Pero qué es la educación para el desarrollo humano? Es la que comprende la formación permanente, personal, social, cultural que se fundamenta en una concepción integral de la persona que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal, concepto del Ministerio de Educación. No existe una formación técnica de bomberos, explicándose una carga académica de 1.800 horas en el nivel técnico como mínimo, 3 años de formación tecnológica y, por supuesto, la educación profesional. Los ciclos actuales de formación solamente son concursos de 40 a 120 horas. ¿Por qué se han dado estos ciclos actuales de capacitación no formal de educación para el desarrollo humano y trabajo? Tal vez sea la respuesta porque así se orienta a las conveniencias de los intereses personales. Aunado a esto, las famosas caducaciones de estos cursos para así de alguna manera hacer que el voluntario bombero quede inactivo por una obligación impuesta en una ley. Dichas horas no tienen ninguna remuneración. Algunas empresas del Estado o del sector privado están interesadas en la subcontratación de personal o la famosa tercerización. Ley 50 de 1990, artículo 74. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas de carácter de empleador. De la misma forma se refiere el artículo 2.26.52 del decreto 1072 del 2015 que reglamenta a las empresas de servicios temporales. La regla es muy fácil al camino de la tercerización laboral del bombero o voluntario. Y aquí se muestra un ejemplo. Alguna empresa del Estado de Economía Mixta que no hace parte del presupuesto general de la Nación, que durante el año 2021 en su último trimestre generó ingresos por 41.7 billones de pesos, necesita bomberos para que sean brigadistas en actividades de alto riesgo. Dicha empresa por cada brigadista tiene un salario aproximado de 8 millones de pesos. Entonces, alguna empresa privada o con alguna supuesta fachada suministra dicho personal.
en esta transición, los voluntarios o bomberos quedan inactivos ante la entidad voluntaria, pero así deben trabajar. La realidad final del salario que recibe el brigadista en este proceso de intermediación es de aproximadamente 2 millones de pesos. Esto nos lleva a que existe una supuesta retención salarial de aproximadamente 6 millones de pesos que finalmente, muy posiblemente, se reparte bajo el escritorio. La empresa de Estado o de economía mixta y la empresa que realizó la intermediación laboral. La presunta disuasión o mentira es que con la suma de 8 millones de pesos que podría recibir un brigadista acorde a actividades de alto riesgo, es más fácil distribuir esos 8 millones de pesos en 4 brigadistas. Al ver que los ingresos de esta empresa de economía mixta, cada quien saque sus propias conclusiones. Hasta el momento supuestamente no ha existido el riesgo social hacia los voluntarios que se podría definir en la sentencia C964 de 1999. Por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar o poner en peligro el interés general y derechos fundamentales. Pero esto no es suficiente. Es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga como requisito para su ejercicio un título de idoneidad si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues de no ser así la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, solo puede limitarse al derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad cuando la actividad genera un riesgo de magnitud considerable que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica. Entonces, la evaluación de riesgos sociales supone, por supuesto, una primera etapa en la que se realiza una identificación de los riesgos asociados, tanto directa como indirectamente, a un determinado fenómeno natural o a una actividad humana. Asimismo, la persona responsable de identificar estos riesgos debe tener la capacidad para establecer los mecanismos causales por medio de los cuales se producen. La identificación de riesgos requiere en esta medida un conocimiento de las leyes de las distintas ciencias que sean pertinentes al fenómeno que se está estudiando o a la actividad humana que se esté realizando. De lo contrario, si quien estudia el respectivo fenómeno o ejecuta la actividad desconoce las leyes de las ciencias pertinentes, no será capaz de identificar los respectivos riesgos. Como parte de esta identificación de riesgos, es necesario precisar los elementos sobre los cuales recae. Es decir, es necesario identificar qué es lo que se está en riesgo. Podría decirse que la identificación del riesgo necesariamente implica la determinación de los elementos que están en riesgo. Sin embargo, ello no necesariamente es así. La definición de los elementos que puedan verse afectados con un fenómeno natural o con una actividad humana puede llegar a resultar complicada en la práctica, pues en el mundo real las cadenas de causa y efecto pueden resultar bastante complejas. La capacidad para identificar mecanismos causales complejos presupone de los conocimientos necesarios para diseñar modelos predictivos, bien sea que se trate de modelos de ingeniería, de geología o de economía. El diseño de los modelos predictivos que permiten identificar cadenas causales, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, requiere que el evaluador tenga una sólida formación en matemáticas, tanto en cálculo como en probabilidad y estadística. A este respecto es necesario recordar que el concepto de riesgo supone un análisis probabilístico tendiente a establecer numéricamente qué tan posible es la ocurrencia de determinadas contingencias. Por otra parte, más allá de la identificación de los elementos que están en riesgo como consecuencia del fenómeno natural o de la actividad humana que se trate, es necesario efectuar un análisis de la magnitud de la afectación potencial de los elementos sujetos a riesgo social. Como ya se dijo, la jurisprudencia ha considerado que la magnitud del riesgo debe ser considerable para que el Congreso pueda inferir que existe un riesgo social. La determinación de la magnitud de la afectación potencial supone el análisis de 3 aspectos relacionados. Un análisis de la fuerza del agente productor del riesgo, de la correspondiente vulnerabilidad o nivel de exposición del elemento sujeto a dicho riesgo, y la determinación de la importancia o el valor de lo que está en riesgo. El análisis de la magnitud de las afectaciones potenciales permitirán al evaluador de los riesgos tomar decisiones eficientes para prevenirlos, mitigarlos o corregirlos. Estos análisis, por supuesto, no son sencillos.
no solo por la dificultad técnica de medir la fuerza de la gente y la vulnerabilidad de los elementos sujetos al riesgo, sino porque no siempre es fácil medir la importancia o el valor que se le atribuye a los elementos sujetos al riesgo. Sentencias de la Corte Constitucional. A lo anteriormente citado viene a que el elemento llamado descargue de alta responsabilidad por parte de los agentes del Estado, obligando con una ley al bombero voluntario, amenazándolo con una presunta omisión de socorro para asumir un riesgo evolucionado, llámese fenómeno natural, antrópico, tecnológico, sin tener en cuenta la desigualdad, desnaturalización, posible inexistencia del riesgo social que confluyen hacia la afectación, perjuicio de derechos de segunda generación. El mismo Estado ha sido responsable a través de sus servidores públicos nominadores. Un bombero o un voluntario con los desequilibrios en sus derechos de segunda generación está coaccionado y vulnerado a cumplir una responsabilidad que se sobresale de sus límites, no solamente físicos ni psicológicos, sino de todo su ecosistema que le rodea por las grandes ineficiencias, discriminaciones para el acceso a condiciones de calidad de vida, no solo en su entorno como voluntario bombero, sino como un ser que le aporta a la sociedad sin recibir remuneración a cambio. El Estado ha sido el responsable por las inequidades y abusos hacia el voluntario por intermedio de las organizaciones voluntarias. No se trata de despilfarrar dinero a fin de año y hacer la parafernalia de hechos que son temporales, como lo es dotar al voluntario con vestimentas, suministrar equipamiento, vehículos y demás logística. Lo que realmente se trata es de que estos hechos sean reflejados hacia las condiciones de vida digna que merece tener un voluntario bombero. Desafortunadamente para los voluntarios o bomberos no está reconocido el riesgo social, solamente algunas profesiones o actividades. Esto debido a la inexistencia de formación técnica, tecnológica, profesional, o más bien por la burocracia al peal de los intereses personales. Se pregunta a quién corresponde. El cumplimiento de las 300 horas que de normativa ha salido o de dónde fue tomada. Se han realizado trazabilidades a los voluntarios inactivos y las causas por las cuales fue declarada dicha inactividad. ¿Cuál ha sido el verdadero alcance de la Ley 720 del 2001? ¿Qué resultados y beneficios se han logrado conseguir a nivel de las leyes de segunda generación con esta ley para voluntarios? ¿Existen listados de voluntarios beneficiados con vivienda propia, educación superior gratuita y demás? ¿Qué han hecho los nominadores del gasto para reconocer la labor del voluntario encaminada al reconocimiento de los derechos de segunda generación? ¿Existen informes? ¿Existen procesos o afiliaciones al sistema de seguridad social de los voluntarios a cargo de los nominadores? ¿Existen informes? ¿Las pólizas colectivas o pólizas de seguros realmente están acordes a la función, responsabilidad y nivel de riesgo al que están expuestos los voluntarios? ¿Existen informes de pagos o compensaciones producto de accidentes de voluntarios y la ejecución de las pólizas colectivas de seguros? En cuanto a los accidentes de los voluntarios, ¿existen informes, estadísticas en los cuales se vea reflejado que existió reporte y cobertura por parte de las administradoras de riesgos laborales? ¿Y cada cuánto se están entregando estas dotaciones? Muchísimas gracias y feliz día.